Hail. It's about time. Con esa misma frase, Blizzard presentó StarCraft 2 hace 16 años. Y con esa misma frase, han decidido cerrar el nuevo tráiler de la próxima BlizzCon. It's about time. Ya era hora. Y sí, después de más de una década sin un nuevo juego de StarCraft, es imposible pensar que hayan elegido esta frase por pura casualidad. Puede ser simplemente una licencia artística, por supuesto, pero también puede ser una pista para mostrarnos que StarCraft va a ser uno de los grandes actores en esta próxima BlizzCon. El periodista Jason Schrader lleva tiempo informando que dentro de Blizzard ya existe un nuevo proyecto de StarCraft dirigido por Dan Hay, antiguo responsable de Far Cry, y es aparentemente otro shooter. Y al mismo tiempo, Nexon parece estar desarrollando un segundo juego, diferente al anterior, pero dentro del mismo universo. Por supuesto, todavía no hay ningún tipo de anuncio oficial. No sabemos cómo se llaman, no sabemos cuándo van a salir, y nada de esto confirma, por supuesto, que vayamos a verlos en la BlizzCon, pero bueno, es innegable ver que la franquicia StarCraft ha pasado de estar completamente ignorada a tener equipos trabajando otra vez en su futuro, y creo que StarCraft va a volver tarde o temprano, y dudo que sea con un StarCraft 3. Blizzard lleva años, décadas, intentando convertir StarCraft en algo más. Y hasta ahora, todos esos intentos han terminado igual de mal. El primero fue StarCraft Ghost. En 2002, Blizzard anunció un juego de acción protagonizado por Nova. Por primera vez íbamos a dejar de controlar StarCraft desde arriba para vivirlo desde el suelo, pero después de 4 años de retrasos, cambios de estudios y problemas de desarrollo, Blizzard lo canceló, nunca llegó a publicarse. Años después, volvió a intentarlo con Ares, un shooter en primera persona construido con el motor de Overwatch y descrito por sus desarrolladores como una especie de Battlefield dentro de StarCraft. Llegaron a crear incluso prototipos jugables, pero en 2019 Blizzard lo canceló para trasladar a ese equipo a Diablo 4 y Overwatch 2. Y entre medias hubo más cosas. Después de la caída de Titán, el equipo de Jeff Kaplan dedicó 2 semanas a diseñar StarCraft Frontiers, un MMO en el que seríamos una especie de prospector espacial explorando planetas desconocidos. Kaplan lo describió como el Indiana Jones del espacio. La idea era cojonuda sobre el papel, pero necesitaban cientos de desarrolladores y muchos más años de los que Blizzard estaba dispuesto a invertir para sacarlo adelante. Así que tampoco pasó de fase conceptual como no pasarían algunos otros proyectos. Por ejemplo, incluso llegó a existir un proyecto de StarCraft por turnos inspirado en Civilization. No todos alcanzaron el mismo punto de desarrollo, pero todos demuestran exactamente lo mismo. Blizzard lleva casi 25 años intentando descubrir qué puede ser StarCraft más allá del RTS. Un juego de acción, un MMO, un shooter a gran escala. Bueno, hay muchas posibilidades. Diferentes respuestas para la misma obsesión: bajar la cámara desde arriba y permitirnos vivir dentro de uno de los mejores universos de ciencia ficción que nos han dado los videojuegos. Y lo curioso es que el nuevo intento parece que también puede nacer de una cancelación, como pasó con Overwatch. En enero de 2024, Microsoft canceló Odyssey, el juego de supervivencia en el que Blizzard llevaba trabajando más de 6 años. Y gran parte del equipo fue trasladado a otros equipos o directamente despedido, pero un pequeño grupo permaneció dentro del mismo estudio bajo la dirección de Dan Hay. Y en lugar de empezar otra propiedad intelectual nueva, se decidió volver a StarCraft, aparentemente. No sería la primera vez que Blizzard encuentra un juego entre los restos de otro. Ya sabéis, de la cancelación de Titán nació Overwatch, y de la cancelación de Odyssey podría estar naciendo uno de los grandes títulos de esta nueva era de StarCraft. Jason Schrader asegura que el proyecto sigue en desarrollo, y Jess Corden, otro periodista muy conocido, añadió que sería un shooter en tercera persona y que Drew Murray, veterano de Gears of War por ejemplo, forma parte del equipo. Blizzard también lleva mucho tiempo buscando desarrolladores para un shooter AAA de mundo abierto construido bajo Unreal Engine. Pero bueno, aquí tenemos que separar un poco las cosas. Sabemos que existe un equipo trabajando en un shooter de StarCraft. La afirmación de que será en tercera persona viene directamente de información periodística. Y el mundo abierto y Unreal Engine encajan con ese proyecto, pero Blizzard nunca ha confirmado que sean exactamente lo mismo. No aparece StarCraft por ningún sitio de la oferta laboral. Pero hay un proyecto que sí, que existe, de eso estoy seguro. Pero otra cosa es que, se anuncie en esta próxima BlizzCon.
Porque hay un detalle que juega completamente en contra de esta teoría. La web oficial de la BlizzCon no incluye a StarCraft entre los juegos que podrán probarse durante el evento. No sería la primera vez que lo ocultan, pero sí que aparece, por ejemplo, en la Blizzard Arcade, junto al catálogo clásico de la compañía. Pero no tiene aparentemente zona propia como sí que la tiene World of Warcraft, Diablo o Overwatch. Así que sí, el personaje de StarCraft puede haber salido en el tráiler, pero puede ser simplemente nostalgia. Puede que llegue septiembre y no veamos absolutamente nada nuevo. Pero yo creo que aunque no aparezca ningún anuncio en esta BlizzCon, simplemente es un cambio, un retraso en la fecha del anuncio, porque creo que un anuncio de un nuevo StarCraft va a llegar tarde o temprano. Porque estoy seguro que a pesar de tantos proyectos muertos durante estos años, Blizzard está intentándolo otra vez en serio. Empecemos a soñar un poquito. ¿Cómo podrá ser ese nuevo título de StarCraft? Yo descartaría de entrada, por supuesto, un nuevo RTS. Yo creo que saltarán de género a uno donde la narrativa puede ser mucho más fácilmente colocada como el gran timón que devuelva a StarCraft a sus años dorados. Y si queremos imaginar cómo podría ser ese retorno de StarCraft, no creo que tengamos que buscar muy lejos, porque otro estudio puede haberles señalado el camino de cómo podría ser este juego en el futuro. Space Marines 2. Este juegazo ha superado los 12 millones de jugadores, y lo ha conseguido con una idea bastante simplona. Simplemente dejarte vivir desde dentro la gran fantasía que nos trae un universo como Warhammer 40.000. Ponerte dentro de la armadura de un marín especial, entregarte un arma desproporcionada y lanzar contra ti cientos de tiránidos. No te pide que conozcas 40 años de lore, te metes simplemente en el ambiente. Y no lo convierte todo en un mundo abierto gigantesco. Tienes campaña, tienes acción cooperativa y tienes la sensación constante de estar participando en una guerra, que igual no entiendes del todo, pero oye, pues te ves inmenso en ella. Simplemente viendo imágenes del gameplay puedes decir, bueno, es que cambias los tiránidos por los zergs y prácticamente puedes ver el posible juego de StarCraft. Imagínate, 3 marines Terran atravesando una colonia infestada, los zerg trepando por las paredes, rompiendo puertas y entrando por lugares que parecían seguros hace 5 minutos. Uno coloca una torreta, el otro pide apoyo aéreo, y mientras intentamos llegar a la evacuación, una nave Protoss comienza a purificar el planeta desde la órbita. Eso podría ser StarCraft. No los 300 movimientos por minuto en un juego de estrategia, no una partida competitiva que exige 20 años de experiencia para no sentirte completamente inútil. Simplemente la guerra, la sensación de ser un soldado minúsculo atrapado entre 3 civilizaciones capaces de destruir planetas enteros. Simplemente un Space Marine 2 dentro del universo de StarCraft sería, bueno, aparentemente la respuesta evidente, y seguramente sería un juegazo, pero creo que incluso esto podría quedarse corto. Porque StarCraft no tiene solo una única fantasía, tiene razas con culturas, tecnologías y formas diferentes de combatir. Los Terran sobreviven utilizando armas, vehículos y cualquier pedazo de metal que todavía pueda servir. Los Protoss dominan una tecnología que parece casi magia. Y los Zerg no construyen ejércitos, los engendran. Reducir todo ese universo a un marín disparando contra bichos pues sería volver a utilizar únicamente una pequeña parte de lo que StarCraft podría ser. El nuevo juego necesita la contundencia de Space Marines 2, de eso estoy convencido, pero también necesita un universo que podamos recorrer, descubrir y compartir. Y ahí la referencia deja de ser tanto Space Marines 2, y podríamos empezar a soñar y pensar en que el nuevo StarCraft podría ser un nuevo Destiny. Y el momento no podría ser más oportuno. Como sabéis, el pasado junio, Bungie publicó la gran última actualización de contenido de Destiny 2. Los servidores continúan abiertos, el juego sigue ahí, pero después de casi 12 años, ese universo va a dejar de crecer. Y con él queda libre un espacio muy bueno para que llegue un nuevo juegazo. Porque Destiny no funcionaba únicamente por las armas o por la obsesión de conseguir una pieza de equipo un poquito mejor. Funcionaba porque construyó un mundo de ciencia ficción al que podías entrar tú solo o luchar con tus amigos y, bueno, sentir que ese mundo de una forma u otra seguía evolucionando, contigo o sin ti. StarCraft tiene su universo. Tiene planetas, tiene facciones, tiene guerras, religiones, conspiraciones y personajes capaces de sostener historias durante años y años. No habría que inventar una mitología desde cero para justificar el juego. Lleva 30 años construida. Imagínate empezar una campaña como, no sé, un simple soldado Terra. Regresas después de cada misión, pues a un crucero de batalla lleno de otros jugadores. Allí puedes modificar tu armadura, puedes especializarte como fantasma, como médico o murciélago de fuego y formar una escuadra para descender sobre una colonia infestada.
Un día estás pues conteniendo una invasión Zerg y al día siguiente infiltrándote en una instalación del dominio. Y el fin de semana reúnes a varios grupos para entrar en el interior de un Leviatán. Campaña, operaciones cooperativas, grandes incursiones, todo conectado dentro de una galaxia que puede seguir creciendo sin necesidad de convertirse en un MMO. Yo creo que eso sería un error. Mundo abierto, cooperativo, pero sin llegar a ser un MMORPG. Ese creo que sería el Destiny que StarCraft podría ser. Pero también tienen que aprender por qué Destiny ha acabado como ha acabado, porque Destiny 2 acabó en declive por la obligación de alimentarse constantemente. Ya sabéis, temporadas, eventos, nuevas armas, nuevas actividades, una historia que iba siendo contada a cuentagotas y contenido que desaparecía para dar paso a lo siguiente. El juego empezó a pecar de lo mismo que pecan los MMOs, secuestrarte con sus prácticas de live service, y StarCraft no necesita eso. Blizzard debería copiar la ambición de Destiny, pero no su dependencia de los juegos como servicio. Construir primero un juego completo, crear una buena campaña que sea espectacular, que la puedas acompañar de un cooperativo capaz de mantener viva a una comunidad y, si funciona, pues ir ampliando a nuevos planetas, campañas y razas, sin tener que prometer 10 años de contenido. Y esa es la oportunidad que creo que Blizzard tiene delante. Inspirarse en la contundencia de Space Marines 2 y en la profundidad de Destiny, y construir con esto algo que solo pueda ser StarCraft. Y es justamente el tipo de proyecto donde la mano experta de Blizzard podría abordarlo, pero también es el tipo de proyecto que Blizzard es capaz de destrozarlo intentando exprimirlo al máximo. Porque quizás ese sea precisamente el error que siempre comete Blizzard, esperar que un único juego tenga que hacerlo todo. Y seguramente llevamos todo este vídeo haciendo la pregunta incorrecta. ¿Cómo será el próximo StarCraft? ¿Debería ser un shooter? ¿No tenía que ser un StarCraft 3, un nuevo RTS? Pero StarCraft, como franquicia, no tiene que elegir entre ser un RTS o ser otra cosa. Puede ser todo, debería serlo de hecho. Pero no tiene que ser un solo juego. Porque, si os dais cuenta, StarCraft lleva muchísimo tiempo comportándose como si fuera un género. StarCraft es un RTS, punto. Cuando en realidad es un universo que podría explotarse de 1000 maneras diferentes, incluso fuera de los videojuegos. Mirad, por ejemplo, Warhammer 40.000. Tiene juegos de estrategia, tiene shooters, tiene RPGs, tiene también auténticas mierdas, y ninguno necesita convertirse en el juego oficial que represente por sí solo todo Warhammer. Cada uno permite entrar en ese universo, pero desde un lugar diferente. Y StarCraft nunca ha tenido esa oportunidad realmente. El éxito que tuvo como RTS terminó convirtiéndose en una celda, en una jaula, y cada vez que Blizzard intentaba salir de esa cárcel, el nuevo proyecto parecía obligado a tener que justificar por sí solo toda la existencia de la franquicia, cuando no tiene por qué ser así. El legado de StarCraft sigue ahí, sigue vivísimo, y explorar otros géneros es abrirlo a mucha más gente. Puedes llevar a StarCraft a las consolas y presentárselo a millones de jugadores que, bueno, jamás van a aprender una apertura Terran, pero sí que saben perfectamente pegar tiros. Parece que por primera vez en años no hay una única idea de StarCraft dentro de Blizzard, y eso es muy bueno. Ahora hay varios equipos detrás, con diferentes proyectos, y bueno, yo lo veo como un cambio de mentalidad muy importante. Porque esto no solamente pasa con StarCraft, pasa con todos los universos de Blizzard. Han convertido cada uno de estos universos en un solo juego, en un género. Porque con la riqueza que tienen, Warcraft, por ejemplo, no tiene por qué ser solamente un MMO. ¿Dónde está ese gran RPG para un jugador ambientado en Azeroth? Diablo tampoco tiene que ser solamente un ARPG. Imagínate un puñetero Souls recorriendo santuario. Y StarCraft no tiene por qué estar encerrado en ese encasillamiento de ser un RTS. Tiene historia, tiene décadas de fans acérrimos, tiene personalidad. Y tiene uno de los universos de ciencia ficción más potentes que nos han dado los videojuegos. Y Blizzard lo dice en el tráiler, ¿no? Que ya era hora. Y sí, ya sería hora. Ya es hora de que deje de tratar a StarCraft como un género y empiece a tratarlo como lo que es. Un universo rico y fascinante como siempre lo ha sido. ¿Y tú? ¿Qué esperas de esta próxima BlizzCon?